Buenos días, hermanos y hermanas, sean bienvenidos a la reflexión del Evangelio de este día, domingo 29 de diciembre. En esta oportunidad se los voy a compartir desde el municipio de Santa Lucía, que pertenece al departamento Francisco Morazán, Tegucigalpa. Nos encontramos en este hermoso municipio que está entre montañas de aquí del departamento Francisco Morazán. Al momento que estoy compartiendo el Evangelio con ustedes, está cayendo una leve llovizna. Mire qué panorama que tiene este municipio entre montañas, un lugar muy fresco, muy tranquilo, pero sobre todo apreciemos esta hermosura de iglesia, de templo que tiene este lugar. Desde este lugar les vamos a compartir la reflexión del Evangelio de hoy. Como les decía, pues está entre montañas. Mire qué vegetación la que se vive, la que hay en este lugar. Así que, hermanos y hermanas, sean bienvenidos a la reflexión del Evangelio de este domingo 29 de diciembre, desde Santa Lucía, Tegucigalpa, Honduras. Buenos días, hermanos y hermanas, sean bienvenidos a la reflexión del Evangelio de este día, domingo 29 de diciembre, que hoy la iglesia celebra la fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Hoy les vamos a compartir el Evangelio desde la parroquia El Señor Cristo de las Mercedes de Santa Lucía. Es una parroquia que queda en el municipio de Santa Lucía. Desde este lugar les voy a compartir la reflexión del Evangelio. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se encuentra en San Lucas capítulo 2, versículos del 41 al 52. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te estamos buscando llenos de angustia». Él respondió: «¿Por qué me andan buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, qué interesante la fiesta que hoy nosotros celebramos. La Sagrada Familia de Jesús, de María y de José. Hoy nosotros como iglesia estamos de fiesta porque la iglesia le da ese lugar a la familia. Y qué mejor ejemplo y qué mejor modelo que la familia de Nazaret. Hoy hemos escuchado en este evangelio cómo dice que sus padres con Jesús iban a Jerusalén cada año, porque Jerusalén era el centro cultural para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, y era una ley, un requisito que una vez al año tenían que ir
a visitar el templo de Jerusalén. Y en esta oportunidad Jesús ya había cumplido los 12 años. Por eso era importante y necesario que también fuera, porque al cumplir los 12 años ya la ley debía de cumplirse de asistir también una vez al año al templo. Entonces, aquí vemos la primera enseñanza en este evangelio. La primera es que todo el pueblo de Israel tenía que ir, todo israelita, todo judío tenía que ir al templo una vez al año. Y a los niños mayores de 12 años también tenían que cumplir esta ley. Y cuando digo la primera enseñanza es que ellos cumplían al pie de la letra y trataban de ir a estas actividades de la celebración en el santuario del pueblo de Jerusalén. Ahora nosotros ya no es una vez al año. Ya nosotros tenemos nuestras propias reglas como nuevo pueblo de Dios que somos la iglesia. Y el mismo Jesús, a través de sus responsables, nos ha dejado algunas nuevas leyes. Y una de esas es que nosotros ya no tenemos que ir al templo una vez al año, sino que nuestra responsabilidad es una cada domingo. Hay que asistir a la iglesia como lo hacía Jesús, María y José. Si ellos son nuestro modelo a seguir, pues nosotros también tenemos que asistir a la iglesia los domingos y las fiestas de guardar, las fiestas de precepto, los días de precepto. Entonces tenemos que asistir. Pero muchas veces nosotros como católicos, como no se nos exige, no se nos obliga, a veces no vamos a misa ni los domingos. No digamos los días de precepto, como el 25 de diciembre que acabamos de pasar, o como el 1 de enero, que es el día de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Es probable que muchos no asistamos porque amanecemos desvelados y le damos más importancia a la misa del 24 o del 31 en la noche, cuando sabemos que 25 y 1 de enero es precepto, es día de guardar. Por lo tanto, como cristiano católico, yo debo de asistir a la misa. ¿Por qué relaciono esto? Porque hemos escuchado en el Evangelio que ellos iban una vez al año a visitar el templo de Jerusalén. Hoy nosotros no es una vez al año, sino cada domingo por lo menos tenemos que asistir a la iglesia. Enseñanza número 2. Dice que Jesús se les quedó en el templo perdido. Sus padres venían de regreso hacia su lugar donde ellos vivían en Nazaret, pero Jesús se había quedado. Según los padres, José y la Virgen María se había quedado perdido, pero ya cuando leemos el texto bíblico, él no se había quedado perdido, sino que se había quedado en la casa de su padre, es decir, en el templo, explicando las escrituras, dando cátedra de su sabiduría. Esto es muy interesante, como la preocupación de José y la Virgen María por Jesús que se había quedado en el templo. Hoy la segunda enseñanza es esta: como padres, nosotros estamos preocupados por la enseñanza de nuestros hijos, estamos preocupados por que nuestros hijos no se nos pierdan, porque en este momento para los papás Jesús se había perdido, pero no, él se había quedado en la casa de su padre. Hoy entonces la enseñanza es: ¿y será que nuestros hijos están preocupados por las cosas del Señor o están perdidos? ¿Y será que yo como padre estoy preocupado o pendiente de que mis hijos no se pierdan, así como lo hizo José y la Virgen María? Pero a veces nosotros como padres nos descuidamos de nuestros hijos, no estamos pendientes de ellos, que asistan a la iglesia, que estén pendientes de las cosas de Dios. Muchas veces los dejamos a su propia ley, y yo como padre o como madre muchas veces no estoy preocupado de que él esté pendiente de las cosas de Dios. Enseñanza número 3 de este evangelio es que Jesús llega, está ahí hablando con los doctores, con los maestros de la ley, y él les explica. Pero cuando llegan sus padres, él también les obedece y regresa con ellos. Y aquí es donde aparece la tercera enseñanza del evangelio, donde dice que él regresó
entonces regresó a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Es decir, a pesar de que era Dios, él seguía obedeciendo a sus padres, a la Virgen María y a José, y a San José. Entonces, acá nosotros podemos ver en esta parte, en esta tercera enseñanza, que Jesús sabía que su Padre era Dios, pero eso no lo llevaba a desobedecer las indicaciones de San José y de la Virgen María. Por eso dice acá que él siguió sujeto a la autoridad de sus padres. Qué bonito fuera que también nosotros como papás en este día de la Sagrada Familia tuviéramos esa autoridad sobre nuestros hijos. Pero hoy podemos ver muchos casos, y ojalá que no sea en nuestra familia, podemos ver muchos casos que los hijos hoy en día ya no respetan la autoridad del padre. Ya nuestros hijos, a nosotros ya no nos respetan, a veces ni en nuestra propia casa. Entonces, Jesús nos da ese ejemplo y le da ese ejemplo también a los hijos, que respeten la autoridad de su padre. Su padre puede ser muy callado, tal vez no pueda tener la autoridad como papá o como mamá, pero eso no quiere decir que no deja de ser su papá o su mamá, y por lo tanto nosotros como hijos tenemos que tener el respeto y la obediencia hacia ellos como lo hizo Jesús. Él se fue con ellos de nuevo a Nazaret a seguir creciendo en la obediencia de sus padres. Hoy nosotros vemos niños de 2, de 3, de 4, 5 años que ya le hablan fuerte a sus propios papás. Ya hasta le dicen, tú no me mandás. ¿Ya? ¿Cómo es posible que los adolescentes de 12, de 13, de 15, de 16 años muchas veces no obedecen o no respetan la autoridad de sus padres? Hoy, hermanos y hermanas, este mensaje pues del Evangelio de hoy nos invita a eso, a que no perdamos el respeto por nuestros padres, a que respetemos a nuestros padres siempre como hijos y sigamos sujetos a su autoridad. Si un padre le dice a su hijo, no hagas esto, no vayas aquí, no vayas allá, ¿qué tiene que hacer? Obedecer, porque se lo dice es por su experiencia que él tiene, porque él a lo mejor ha cometido errores o hemos cometido errores y no queremos que usted como hijo los viva. Entonces por eso nosotros le decimos, no hagas esto o no hagas aquello. Pero muchas veces nuestros hijos en su rebeldía, de su juventud, de su adolescencia, hacen no hacernos caso como papás. Así que ese es el mensaje de hoy, hermanos y hermanas. Invito pues que como familia sigamos el ejemplo de la familia de Nazaret. Voy a finalizar con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Señor, en esta mañana por darnos la oportunidad de compartir la palabra de Dios para cada uno de mis hermanos y hermanas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Te damos gracias también por la familia que nos ha regalado a cada uno de todos nosotros. Hoy en el Evangelio se nos habla de la familia. Gracias por nuestra esposa, por nuestro esposo, gracias por nuestros hijos, gracias por nuestros padres y gracias también por nuestros hermanos. Esas son las familias que tú nos has dado a cada uno de todos nosotros. A lo mejor no somos una familia perfecta como la familia de Nazaret, pero con tu ayuda, si nosotros acudimos a ti como familia de Nazaret, podemos encontrar ese mejor ejemplo, ese mejor modelo para ser verdaderos padres, verdaderas madres y verdaderos hijos. Hoy agradecemos por esa familia que nos regalas. Repito, tal vez no sea la mejor familia, tal vez yo no sea el mejor papá, no sea la mejor mamá o el mejor hijo, pero gracias, Señor, porque tú me has dado esa familia y ahí puedo encontrar ese calor humano como tú lo tuviste, Señor Jesús, con la Virgen María y San José. También en esta mañana quiero pedir por cada uno de todas mis familias o de todas las familias que nos siguen a través de estos medios, que allí donde hay algún problema, donde hay alguna dificultad, donde hay alguna división, donde no haya comprensión entre padres e hijos, entre esposos, sea la familia de Nazaret que interceda para que los hogares se vuelvan íntegros, para que los hogares las familias se vuelvan un lugar de alegría, de paz y de tranquilidad. Te pedimos también por aquellos que están pasando por diferentes problemas, diferentes dificultades y que muchas veces ven que la solución es la separación.
Jesús, San José y la Virgen María nunca vieron que a pesar de los problemas que tuvieron, nunca vieron que el alejarse de esa familia nuclear era la solución. Hoy pongo en tus manos, familia de Nazaret, a cada una de esas familias. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle la bendición a nuestra Madre Santísima diciendo: dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no aparte. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me quieres tanto como verdadera Madre. Haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.